Bien, la verdad que la charla se había preparado con más material, pero vamos a tratar de, se achicó para poder cumplir con las 2 horas, porque si no nos íbamos a ir del rango. Así que después vamos a ver cómo hacemos para meter ese material. Tal vez inclusive hagamos una clase extra para terminar de cerrar contenidos y todo eso. Ya que es extenso, uno muchas veces se pregunta cómo hacer un curso de iniciación, si hacerlo básico, si hacerlo muy cargado. La verdad que, bueno, la idea es dejar todo en la cancha, por así decirlo, y que ustedes tengan la disponibilidad de la información y la experiencia que le podamos llegar a dejar nosotros. Y bueno, y cada uno después a elección la aprovecha como quiera. Bien, nosotros en esta charla vamos a hablar un poco de la alimentación, vamos a profundizar en la cuestión de la alimentación de las abejas, en la alimentación natural, en los requisitos, y después en la alimentación artificial. Para esto, para iniciar la charla, para iniciar y para enmarcar este tema, vamos a hablar de los factores que condicionan el desarrollo. Tenemos factores externos y factores internos. La colonia de abejas básicamente vive con 4 recursos: agua, néctar, polen y resinas. Básicamente nosotros, a través de la selección de un buen lugar, podemos asegurar un buen aporte de agua, néctar, polen y resinas, pero no podemos influir sobre las condiciones climáticas y cómo estas influyen en el entorno. Lo que sí podemos nosotros inferir en las condiciones internas. Bien, nosotros sobre las condiciones internas las vamos a dividir en tres factores. Uno de los factores es la sanidad, la otra es la genética y la otra es la nutrición. Sobre la colmena, esto es un vínculo que va a existir permanentemente y son 3 patas en las que nosotros nos tenemos que fijar continuamente. Si alguna de estas patas nosotros la tenemos, imagínense que esto es una mesa, y si alguna de estas patas falla, seguramente va a traer problemas en la colmena. Y cómo lo que nosotros podamos inferir sobre la colmena se va a relacionar con el ambiente y la respuesta ante el ambiente. Bien, cuando hablamos del factor genético, vamos a hablar de la edad de la reina, del alto comportamiento defensivo que puede llegar a tener, la prolificidad, esto es la capacidad de la reina de generar población, los comportamientos como el higiénico, si es una reina que tiene comportamiento higiénico, que nos va a ayudar a que sea sanitariamente mejor la colmena, y por supuesto la productividad, ¿sí? El factor nutrición, el cual va a estar basado fundamentalmente en la energía y la proteína. La fuente de energía primordial para la abeja es la miel, y la fuente de energía es la miel, y para la proteína es el polen. Y los respectivos suplementos que podemos llegar a nosotros a darle a la colmena, a la colonia de abejas, para que ésta responda de una u otra determinada manera. Y después tenemos como último factor la sanidad, en el cual vamos a hacer foco en la próxima clase, mencionando algunas de las enfermedades, teniendo a la cabeza la abarrosis, que sería el mayor problema que presenta hoy en día la apicultura
a nivel mundial, la loque americana, loque europea y cría yesificada. Hay otras enfermedades, pero lo vamos a ver a modo de resumen. Después lo vamos a ver en profundidad en la otra unidad. Bien, lo que nosotros vamos a recomendar es que ustedes tomen el apiario como unidad de manejo, ¿sí? Más que como se toma a un lote de vacas al rodeo como una unidad de manejo, la recomendación es que ustedes lo tomen como una unidad de manejo al apiario. Primero, para esto, lo primero que debemos tener en cuenta es la estandarización de operaciones, por ejemplo, el recambio de reinas. El hacer un recambio de reinas de todo el apiario lo que nos va a permitir es tener una respuesta homogénea de las poblaciones, y al tener una respuesta homogénea de las poblaciones, lo que va a pasar es que nosotros encontremos situaciones similares en la mayoría de las colmenas del apiario. Esto no quiere decir que pase en todas, ¿no? Pero hay una mayoría que, como esto es biología, no es matemática, hay un gran porcentaje que va a responder de igual manera. Entonces, a consecuencia, esto nos va a traer un ahorro de tiempo, ya que cuando vayamos a manejar las colmenas, hagamos las visitas al apiario, lo más probable es que tengamos que hacer actividades dependiendo la necesidad de la mayoría de las colmenas. No es que vamos a tener una colmena, por así decirlo, una colmena chica, una colmena grande, una colmena que necesita una cosa, una colmena que necesita otra, y nos vamos a llenar de actividades en un apiario y vamos a terminar siendo ineficientes. La idea es que al estandarizar operaciones, podamos ahorrar tiempo y de alguna manera esto nos va a permitir aumentar la escala. Bien, ¿cómo armamos la cámara de cría? Básicamente, la cámara de cría, el manejo que vamos a propuesto, es armar la cámara de cría con 9 cuadros con sus panales y un alimentador. El alimentador debe permanecer en la colmena durante todo el año. Esto va a permitir que no haya intercambio de elementos entre las colmenas y nos va a facilitar que no haya intercambio de enfermedades, por ejemplo. También sirve para determinar el espacio y mejorar la autorregulación de la colonia dentro del espacio de la colmena en caso de que la colonia esté pequeña. Bien. Acá mostramos otro ejemplo de una colmena. En este caso, lo que ustedes ven sobre los cabezales son los soportes, son las tiras de una acaricida, ¿sí? Acá otra cámara de cría. Bien, en esta charla, como les dije, se achicó a último momento, así que pasamos por arriba algunas cositas que las vamos a volver a ver, profundizando sobre esta cuestión de la colmena, del tamaño de la colmena, de la producción, de la valorización de esa producción, pero para acotarnos al horario, la cortamos. Así que vamos a ir, las prácticas de manejo del apiario serían son las herramientas que estratégicamente a nosotros nos permiten llegar a un objetivo de producción. El objetivo de producción sería aquel que lo definimos nosotros junto a la evaluación de nuestro entorno, ¿sí? Podemos tener nuestro objetivo de producción puede ser producir polen, nuestro objetivo de producción puede ser producir miel, es el más común de todos. Nuestro objetivo de producción puede ser producir material vivo, producir propóleos, o combinación de algunos o combinación de estos,
¿sí? Para lo cual vamos a tener que armar una buena planificación con las herramientas las herramientas mejor probadas que nosotros tengamos a nuestro alcance. Estas prácticas van a ser el manejo de la disponibilidad del agua, el manejo de reserva, estrategia de invernada, alimentación artificial, estimulación, reemplazo de reinas, panales, multiplicación de colonias. Son diferentes herramientas que vamos a tener para llegar al objetivo de producción. Hoy nos vamos a enfocar más que nada en estas 4 primeras. Bien, tal vez en Entre Ríos no haya tanto problema, pero en algunas zonas la disponibilidad de agua es una limitante durante la época de producción y será necesario proveerla instalando bebederos artificiales. La producción, si nosotros le podemos garantizar el acceso a agua natural, de libre disponibilidad, es mucho mejor que se la tengamos que proveer nosotros. Así que asegúrense de que tengan, en la medida de lo posible, que tengan acceso a agua de forma natural. Si no tenemos que estar al pendiente mucho del consumo y del estado de ese agua, para que no influya en el funcionamiento de la colonia de abejas. Bien, el agua en sí interviene en la secreción de la jalea real, es indispensable para la termorregulación de la colmena, sobre todo en épocas cálidas, primavera, verano, mantiene el nivel de humedad en el nido de cría, evitando la desecación de larvas y la dilución de la miel en los procesos de alimentación cuando ellas la tienen que volver a tomar y la necesitan, por ejemplo, para adicionar a la mezcla de polen y miel para las larvas, por ejemplo, tienen que volver a diluirlas. Bien. Acá la idea es que ustedes conozcan cuánto consume una colmena a lo largo del invierno. El ejemplo que vamos a dar es en base a un estudio que se hizo en Provincia de Buenos Aires. Eso seguramente variará dependiendo de la curva de floración y las condiciones climáticas de cada lugar. Pero como para que ustedes tengan una idea, una colmena consume en total unos 19, casi 20 kilos de miel entre abril y noviembre. Si ustedes se pueden fijar, a medida que empieza el ciclo de cría en aquella zona, aproximadamente los primeros ciclos en agosto, después en septiembre, el consumo sube abruptamente. Bueno, estos son por las necesidades que tiene la colmena al haber presencia de cría de mantener constante la temperatura. ¿Sí? Entonces, la abeja genera temperatura a través de la contracción de los músculos torácicos y necesitan mantener una temperatura por sobre los 35 grados constante, esté como esté en el exterior de la colmena. Entonces, en las épocas donde hay ciclos de cría, van a asegurar a través del consumo de miel la temperatura interna. Bien. Matías, como dice acá, perdón, Matías, ¿sí? Discúlpame. Mauro, ¿podrías silenciar tu micrófono porque se escucha ruido de fondo? Gracias. Continúa, Matías, discúlpame. Bien, no hay problema. Bien, las reservas de miel y polen de la colonia a fines del invierno y las reservas corporales de las abejas nacidas en el otoño definen el desarrollo y la producción futura de la colonia. Hay algo que vamos a repetir constantemente, es que la preparación de la invernada
es el éxito de la próxima temporada. O sea, que ustedes preparen para la invernada una colmena de una manera correcta, les va a garantizar en gran medida que esa colmena pase el invierno en buenas condiciones y salga de con un desarrollo poblacional óptimo, adecuado para el futuro desarrollo primaveral para cumplir con sus objetivos de producción. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es alimento, de lo que es nutrición. Definimos al alimento como la sustancia o mezcla de sustancias que al ser ingeridas por un individuo le aporta a su organismo materiales y energías necesarias para su funcionamiento. Existen muchos alimentos a manera general, cada uno con distintas sustancias, pero solo algunas de ellas son útiles para el metabolismo. Y podríamos definir a la acción de alimentación, que es el proceso mediante el cual se incorporan los alimentos al organismo. Acá estamos viendo, las fotos muestran un poco la alimentación, una forma de alimentación a través de jarabe de azúcar, que lo vamos a ver más adelante, de unos paquetes de abejas recién instalados. Bien. Podemos definir a nutriente como la sustancia integrante de los alimentos que resultan indispensables para el buen funcionamiento del organismo. Y nutrición sería el conjunto de procesos mediante los cuales el organismo utiliza, transforma e incorpora sustancias con tres fines: el aporte de la energía necesaria para la ocurrencia de los procesos vitales, el suministro de materiales para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de las estructuras corporales, y el aporte de sustancias necesarias para la regulación de las numerosas reacciones físicas y químicas que se producen en el organismo. O sea, que tener nosotros que la abeja, la colonia de abejas, posea alimentos de alta calidad, con los ingredientes correctos, nos va a asegurar una exitosa nutrición. Puede pasar que seleccionando mal ingredientes artificiales porque tengamos que hacer una suplementación, nos traiga resultados negativos. Bien, una abeja que se alimenta abundantemente puede no estar convenientemente nutrida, como les dije anteriormente, por ingerir con su alimento los nutrientes necesarios. Algunos alimentos podrían ser contraproducentes, ingestos y hasta venenosos. Y los patógenos pueden interferir en la nutrición, aunque los alimentos sean los adecuados. Bien, según el aporte al organismo, en las colmenas los alimentos se pueden clasificar en energéticos o proteicos. Los energéticos son aquellos que proveen la energía para el funcionamiento de los tejidos. En el caso de las abejas, el alimento energético primordial es la miel. Y el proteico son aquellos alimentos que contribuyen a la estructura de los tejidos, siendo en la abeja el principal el polen. Bien, vamos a definir un poco la miel, es la transformación del néctar, así que tenemos que definir el néctar como una secreción acuosa que contiene entre 5 a 80% de azúcares y pequeñas cantidades de componentes nitrogenados, esto sería proteínas, minerales, ácidos orgánicos, vitaminas, lípidos, entre otros. Pueden ser clasificados en 3 grupos, con predominio de sacarosa, con proporciones semejantes de glucosa, fructosa y sacarosa, y predominio de glucosa o fructosa. Bien,
El predominio de sacarosa generalmente en una flor está relacionado con una mayor preferencia de las abejas a ese néctar. Y la relación de glucosa-fructosa está relacionado al tiempo de cristalización de la miel que nosotros obtengamos. Generalmente mieles con mayor relación de glucosa van a cristalizar antes que una que tenga mayor predominio de fructosa. Bien, las composiciones del néctar, de modo resumido. Ahora el polen es el órgano masculino de las flores, es consumido por las obreras adultas y dado a las larvas de obreras y zánganos con más de 3 días después de la eclosión del huevo. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo alimentaban la forma de alimentación de las abejas obreras en el ciclo biológico? ¿Cómo era, ¿no? A partir del 3er día se daba una mezcla en la que se incluía miel y polen a las larvas de obrera. Bien, para las obreras el polen es la materia prima esencial para el funcionamiento de la glándula hipofaringea. La glándula hipofaringea es la responsable de la producción de jalea real. No tener una glándula hipofaringea bien desarrollada o subdesarrollada va a traer como consecuencia una pobre producción de jalea real, lo que va a traer consecuencias en la alimentación de las crías y esto, de alguna manera, una subnutrición de las crías que va a tener va a tener un efecto directo en cómo funcione esa cría cuando sea adulta. Ustedes, todas estas cosas, llévenla al animal que más conozcan para relacionarlo con la abeja. Por ejemplo, si ustedes conocen de vacas, de terneros, bueno, ¿qué pasa si una vaca pasa hambre en la época de gestación? Bien, ¿qué problemas podría llegar a traer al ternero? Pueden relacionarlo con otro animal, con nosotros mismos como humanos. En la subalimentación de crías generan problemas generalmente relacionados con el funcionamiento de las glándulas y con la longevidad de los individuos de la colmena. Bien, la pared externa del grano del polen no es digerido por las abejas, después vamos a ver cómo hacen para romper el grano de polen. Inclusive nosotros cuando consumimos polen, si alguno de ustedes consume polen, primero mójelo, porque el estómago tampoco rompe la pared del grano de polen, entonces hay que mojarlo para que por presión osmótica libere el contenido interno. La composición del polen tiene una variación de entre el 15 y 30% de proteínas, de aminoácidos libres entre un 10 y un 13, lípidos 1 y 5, hidratos de carbono entre un 20 y un 40, vitaminas, sales, minerales. Bien. Es importante considerar que el polen almacenado en las celdas y denominado pan de abejas difiere mucho del presente en las flores, ya que por adición de sustancias propias de las abejas, en la celda, en el panal, se da un proceso de fermentación anaeróbica. Uno de los factores desde el punto de vista de la calidad del polen es su palatabilidad, y en este sentido se considera que muchos pólenes contienen sustancias que estimulan el consumo por parte de la abeja. O sea, como sea para al paladar, por así decirlo, lo mismo que a nosotros un alimento nos puede
cómo a nosotros nos resulta en el paladar, la abeja de alguna manera va a ser mayor atrayente para que lo consuman. En cambio, si no le resulta palatable, va a tratar de no consumirlo, a no ser que se vea de alguna forma obligada por una situación. En relación a la calidad nutritiva del polen, son importantes el contenido de proteína cruda y la relación que existen entre los aminoácidos esenciales. Ahora vamos a ver un poco de proteína cruda. Bien, también contiene lípidos, que tiene funciones estructurales y funciones atrayentes, vitaminas que fomentan el crecimiento, desarrollo, regulación. Los lípidos son necesarios para la reserva de energía, tienen funciones estructurales, como les había dicho, componente de hormonas. Bien, y las vitaminas, perdón, y los minerales intervienen en el mantenimiento del equilibrio fisiológico y están presentes en enzimas. Bien, los diferentes pólenes según el contenido proteico. Bien, hay pólenes que no sostienen el desarrollo de la colmena, hay pólenes que sostienen la colmena pero con un flujo suave de miel, y hay pólenes que pueden abastecer a las colonias en temporada de mucho flujo de néctar. Bien, con esto quiero decir que cuando no hay biodiversidad en el entorno del apiario, que hay hay floraciones que predominan, hay que tenerlo a esto muy en cuenta porque muchas veces el polen es de mala calidad y no puede la colmena no puede soportar el desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el polen es el factor principal en la alimentación de la abeja que va a provocar el desarrollo de la colmena, ¿sí? Si no hay polen o no hay disponibilidad de polen, la abeja no va a producir cría, o va a inducir a mecanismos de canibalismo, por ejemplo, ante la falta de esto, o ante la baja calidad, para compensar y que la cría esté bien alimentada. Por eso, los pólenes, lo ideal, una situación ideal de la instalación de un apiario es que haya diversidad de flores. Y si no, hay que ver cuál es la flor de predominancia y ver qué contenido, si el polen es bueno o no. Bien, especies con menos del 20% de proteína cruda, que pueden ser cardos, arándanos, cítricos, maíz, girasol, pino, sauce, no sostienen a la colmena, por lo que haría falta de alguna forma o tiene que haber otra entrada de otro polen, o nosotros vamos a tener que de alguna manera intervenir para que la colmena no se venga abajo. Especies con contenido de proteína cruda entre 20 y 25, que pueden ser eucaliptus, canola, abrepuño, son buenas si están en mucha cantidad. Esto hay algo que aclarar: si la abeja detecta que la especie no es, el polen de esa especie no es buena, lo que hace para compensar la falta de proteína cruda, lo que hace es recolecta más, ¿sí? Especies con más de 25% de proteína cruda se consideran de alta calidad nutricional, pueden ser la flor morada, almendros, tréboles, pera, por ejemplo. ¿Bien? Por eso hay que tener una buena identificación de la floración de sus lugares donde estén instalados los apiarios, tener una lista de especies apícolas de los lugares donde están instalados sus apiarios les va a permitir tomar decisiones. ¿Se acuerdan? En la primera clase habíamos hablado de lo importante de conocer las variables, ¿sí? Si ustedes se manejan solamente con las especies florales que puede llegar a haber en un lugar, lo mismo para todos los apiarios, lo más probable es que empiecen a tener problemas. Entonces, lo mejor es tratar de identificar en cada lugar
qué tipo de floraciones tienen y la calidad de esas floraciones y la cantidad de esa floración que hay. Bien. El nivel de proteína del polen varía según la planta. Fíjense que hay distintos trabajos, entre un 2,3 y un 61%. Los requerimientos anuales de polen para una colonia varían considerablemente y se han registrado consumos de entre 20 y 40 kilos por año. Esto depende fundamentalmente de las necesidades de la colonia y de la calidad de las fuentes de polen que tienen en su entorno, ¿no? También la proporción de aminoácidos determina la calidad nutricional del polen para las abejas. Son 10 los aminoácidos considerados esenciales, y cuando existe una carencia de proteínas, el aminoácido, la isoleucina, es el aminoácido limitante más frecuente. Generalmente en Eucalyptus tiene una deficiencia de isoleucina. Muchas veces las colmenas que quedan en el monte de eucaliptus no hibernan bien si no tienen otra fuente de polen, se terminan achicando. Por eso, para todo ese tipo de cosas, después vamos a ver cómo las manejamos. Bien. Hay alguien que está terminando de comer. Requerimientos proteicos de acuerdo al desarrollo de las abejas. Las larvas, necesitan grandes cantidades de proteína para su desarrollo, que son provistas por las secreciones de las glándulas hipofaringias y mandibulares de las nodrizas durante los primeros 3 días. ¿Sí? La proteína en los primeros 3 días es provista por la jalea real, que la secretan las glándulas hipofaringias y mandibulares. Si esa obrera que está alimentando a esa larva fue subalimentada, no tuvo una buena alimentación cuando estuvo en sus estadios de cría, lo más probable, lo que va a pasar es que tenga subdesarrolladas sus glándulas y la jalea real que esté produciendo para alimentar esa larva va a ser deficiente. Entonces lo que empieza a pasar un ciclo que se va, una espiral que se va profundizando y que es difícil darlo vuelta. ¿Sí? Tenemos que estar muy atentos porque muchas veces llegamos tarde. Las larvas de 3 días reciben un alimento amarillento que contiene el polen y miel. Entonces, es importante que tanto las glándulas de las abejas que alimentan las larvas estén bien desarrolladas, como el alimento que se le dé posterior a los 3 días sea de un buen contenido proteico. Cuando existen problemas nutricionales, la mortalidad de las larvas crece, e incluso en ausencia de polen, la proteína se recicla a través del canibalismo y se operculan las larvas antes de tiempo. Si falta polen, se comen las crías para generar proteínas y poder alimentarlas. ¿Sí? Es feo, pero es así. Si las adultas han sufrido algún tipo de carencia de polen, las glándulas se desarrollan, como les decía, de forma incompleta y se reduce la vida, la longevidad de estas. Y en adultas de mediana edad requieren una cierta cantidad de proteína para la producción de cera. Esto usualmente no se considera, ¿no? Generalmente se considera en etapa de cría y abeja adulta joven, que haya una buena disponibilidad de proteína. Bien, fíjense el color de las larvas. Fíjense el color bien blanquecino, bien blanco perlado. Ustedes cuando estén enfrente a un panal,
ustedes tienen que, y vean las larvas, se tienen que acostumbrar a ver larvas de características blanco perlado, ¿sí? Ese blanco brillante les va a dar, les va a indicar que la larva está sana. Otra indicación, fíjese, esta es una larva mucho más pequeña, otra indicación es que la larva tiene que estar bañándose. Cuando es pequeña, los primeros días tiene que estar bañándose en un mar de jalea real. Si ustedes ven que esa es la indicación, fíjense como la jalea real, no sé si se ve mi cursor, pero fíjense como la jalea real está alrededor de la larva. Las larvas están bañándose, por así decirlo, en un mar de jalea real. Bueno, esto es un indicativo de una buena alimentación, nutrición de las larvas en sus primeros días, que es fundamental para cuando son adultas. Fíjense en este caso, ¿sí? Fíjense, larvas subnutridas, observen en los círculos rojos cómo están un poco más amarillentas, cómo les falta jalea real. Bueno, ahí lo que está pasando es algún problema seguramente con la nutrición de estas. Después vamos a ver también cómo hay una enfermedad que de alguna manera compite con el alimento de la larva y provoca que a las larvas se vean amarillentas, ¿sí? Pero en este caso es más que nada una falta de condiciones óptimas de alimentación en el panal. Vayan fijen en su mente las imágenes que son correctas, como les dije la otra vez. Fíjense las imágenes que son correctas. A la hora de leer el panal, entonces, cualquier cosa que sea, cualquier síntoma que sea diferente al funcionamiento normal de la colonia, a ustedes les va a permitir identificar rápidamente el problema. Bien. Esto medio que ya lo habíamos dicho. Bien, en abejas jóvenes consumen una gran cantidad de polen en las primeras 2 semanas de vida adulta para el desarrollo de los tejidos corporales, músculos y glándulas. Para aclararlo de esta manera, cuando emerge la obrera, estamos hablando siempre de obrera, cuando emerge la obrera de la celda real, cuando emerge la obrera del panal, la puse en la compu y le escuchábamos a las abejas. Y por ahí me preguntaba cosas. ¿Les puedo pedir que apaguen el micrófono? Cuando las abejas obreras emergen de la celda, desde el día 0 al día 5, en el 5º día, ¿sí? En esos días, en el 5º día, alcanza el mayor consumo de polen. Ese polen, a medida que van pasando los días, va disminuyendo. Eso lo que le permite es, si ustedes lo relacionan a las actividades que tiene que hacer la abeja obrera dentro de la colonia, van a ver que tiene directa relación con el desarrollo de los tejidos, de los músculos y de las glándulas. Hacia el día 10, 14, otros dicen 16, 18, disminuye drásticamente el requerimiento de proteínas. Lo de los días es variable, como ustedes saben, la abeja obrera va adaptándose a las necesidades de la colmena, pero como regla general tengan en cuenta que las primeras 2 semanas son de alto consumo de polen, después baja drásticamente.
y va a pasar a que su principal alimento va a ser el de los carbohidratos. Me acuerdo que la dijeron. Por así decirlo, sí, hay un micrófono abierto. Luciano, ¿lo puedes cerrar? Por favor. Bien. Si vamos de forma resumida, podemos decir que las proteínas, el polen, que en ellas se encuentran las proteínas, lípidos, vitaminas, minerales, la abeja obrera lo consume en sus primeros estadios para el desarrollo de sus músculos y glándulas, y después, a partir de la segunda semana para adelante, lo que va a empezar a necesitar es energía. No va a requerir de polen, pero sí de energía para hacer movilizar todos sus músculos y ponerlo a disposición del pecoreo y la recolección de recursos para la colmena. Bien. Si vamos y se transforma en una máquina de volar. Si vamos al requerimiento estacional de proteína, en invierno el consumo es mínimo debido a la reducción o inexistencia de cría en la colmena. Las necesidades proteicas de la colmena se cubren principalmente a partir de las reservas corporales y del pan de abejas. Bien, como vamos a ver, las abejas tienen un exoesqueleto, quiere decir que nosotros no las podemos ni ver ni gordas ni flacas, ya que el exo es que ellas internamente pueden estar gordas y flacas. Bien, nosotros necesitamos generar población de abejas con reservas corporales que estén en lo que se denomina fundamentalmente, su principal órgano son los cuerpos grasos, para que tengan para que tengan una correcta invernada. Bien, a la salida del invierno, al reanudarse la cría, aumentan los requerimientos proteicos y vitamínicos de la colonia. Durante la primera etapa, las necesidades serán cubiertas por las reservas corporales y del pan de abejas que hayan almacenado en el panal. Y progresivamente, a medida que avance el tiempo, con la entrada de polen. Es una etapa de alto requerimiento de proteína. Bien, ¿qué pueden ver ustedes a la salida del invierno? Lo que ustedes pueden ver es que tienen una colmena poblada, ¿sí? Tiene una colmena poblada que al realizar el primer ciclo de cría se achica. ¿Por qué? ¿Esto qué nos está indicando? Que la preparación de la invernada tal vez no fue del todo acorde, no se generó una abeja nutrida, con reservas corporales altas, entonces no va a poder mantener la población de la salida del invierno, sino que se va a achicar ante el requerimiento de las crías, al usar las reservas corporales, las abejas obreras se desgastan y mueren y no pueden mantener la población. Entonces lo que van a ver es un achique de la colmena hasta que haya una entrada de polen y puedan recuperarse a través del tiempo y volver a la población inicial. Si esa población no se achica, nosotros vamos a tener una colmena con buena población, que vamos a poder cumplir los objetivos de producción de manera más eficiente, ¿sí? Porque una colmena que se achica lleva su tiempo, sus días, volver a que tenga condiciones nutricionales óptimas y una población óptima para lo que nosotros querramos realizar.
Bien, hablamos del invierno. La primavera es una estación de alta probabilidad de deficiencias proteicas, ya que hay un gran desarrollo del nido de cría. Hay muchas obreras en la colonia y poca pecoreadora. Generalmente en esta época hay deficiencias proteicas. Todo tiene que ver con el tamaño de la colmena, con el entorno que tenga la colonia, la colmena, eso nos va a determinar si van a tener deficiencias proteicas o no. ¿Por qué el tamaño? Porque a mayor cantidad de población, mayor cantidad de pecoreadoras va a existir dentro de una colonia de abejas. Entonces van a ser más cantidad de abejas buscando recursos para poder sobrevivir. Si una colmena es pequeña, va a haber mucho más, no hay tanta relación de pecoreador, no hay tanta cantidad de pecoreadoras, y sí hay muchas nodrizas atendiendo la cría sin que entren recursos, ¿sí? Por así decirlo, vamos a llevarlo a un ejemplo medio casero. Imagínense que ustedes a la salida del invierno tienen la despensa llena, y no está y si tienen alguien que vaya a trabajar y puede ir trayendo recursos, las despensas no se va a vaciar. Ahora, imagínense que no hay nadie que esté trayendo recursos desde afuera. Bueno, ustedes se van a ir comiendo las reservas de la despensa. Si en algún momento se termina, seguramente se tendrán que ir ajustando la dieta, tal vez hasta siendo deficiente, porque van a ir quedando solamente algunas cosas, hasta que, bueno, el punto crítico sería el colapso, ¿no? En el caso de las abejas, de la colmena, sería medianamente, para hacer una analogía, sería de esta manera. Una colmena grande con mucha población va a tener gente, va a tener población, individuos que busquen los recursos y lo puedan proveer de recursos a la colonia sin necesidad de que haya una deficiencia proteica, siempre y cuando el entorno sea apto. En verano hay abundantes floraciones y una intensa actividad de las pecoreadoras. Las deficiencias de polen son raras. Ocurren generalmente cuando las colmenas se encuentran en áreas de monocultivo, que además son de bajo valor nutritivo, como girasol, eucaliptus, o cuando las condiciones ambientales son desfavorables. Miren, puede pasar en verano que también tengan deficiencias proteicas, porque los veranos son muy intensos, de mucha temperatura, y esto puede llegar a influir negativamente en la floración, en la fenología de la flor. Entonces, todo lo que nosotros digamos acá se tiene que adaptar a la zona donde estén asentadas las colmenas, ¿sí? A las condiciones climáticas, al entorno, a la condición de la colmena. Todo se tiene que adecuar, los conocimientos se tienen que adecuar a la situación del lugar. Bien, en otoño las abejas requieren altos niveles de proteína corporal para prepararse para el invierno. Entonces, pasa muchas veces que las floraciones de otoño, y sobre todo la gente de Entre Ríos conocerá que tenemos grandes extensiones de forestales de eucalipto, y el eucalipto tiene una deficiencia proteica, por lo cual las colmenas, si es el único aporte que tienen, generalmente se van a terminar achicando, y las abejas no van a poder generar un buen cuerpo graso, ¿sí? No van a poder, en la jerga, ustedes van a escuchar abeja gorda. Bueno, usted tiene que tratar de hacer una abeja gorda para que pase de la mejor manera el invierno, ¿sí? La abeja gorda requiere
de buenos aportes proteicos para poder hacer reservas corporales. Bien, ¿cómo se relaciona cómo se relaciona el estado sanitario y la nutrición? La nutrición, como en nosotros o el animal que ustedes conozcan, juega un papel fundamental en la prevención de las enfermedades, como herramienta para mantener el estado fisiológico interno de los diferentes individuos de la colmena, favoreciendo la defensa contra los patógenos. Por eso es fundamental que en el caso de lo que es polen, la abeja tenga distintas fuentes para una biodiversidad de especies desde donde pueda tomar sus recursos. Esto le va a facilitar este aporte, le va a facilitar una buena nutrición que le va a prevenir las enfermedades. Un adecuado nivel nutricional estimula el comportamiento higiénico y reduce la masa infectante de patógenos que haya, de enfermedades que haya dentro de la colmena, ¿sí? Transformándose así en el principal componente ambiental que permite la expresión de los mecanismos de defensa. Vamos a ver en la próxima clase cuáles son los mecanismos de defensa que poseen las abejas para prevenir las enfermedades. Uno de ellos es el comportamiento higiénico. Bien. El contenido proteico del cuerpo de las abejas puede variar del 21 al 67%. El contenido proteico en el cuerpo, en el interior de la abeja, puede variar entre el 21 y el 67%. Y esto es un factor determinante en la vida, en la duración de la vida de las mismas. Por ejemplo, en verano, las abejas tienen o en las épocas de mayor pecoreo, en la época de alta floración, en la que la abeja tiene un gran desgaste, un desgaste corporal, la abeja vive menos. Pero, teniendo contenidos proteicos corporales que exceden el 40%, puede vivir más de 45 a 50 días, mientras que están por debajo del 40, viven entre 20 y 26 días. ¿Sí? Fíjense la importancia de tener buenos recursos florales cerca, porque eso va a determinar la duración de la vida de las abejas, también va a determinar la alta población de la colmena y por lo tanto les va a determinar el resultado final del objetivo de producción que ustedes tengan. Por ejemplo, kilos de miel. ¿Sí? A cuanto mayor cantidad de abejas tengan que vivan mucho tiempo, mayor kilos de miel van a tener en sus colmenas. En cuanto a la disponibilidad del polen, si disminuye la calidad la disponibilidad de polen, disminuye también la proteína corporal. La proteína corporal se ve reducida, los factores que inducen a que se reduzca es la producción de miel, por el desgaste corporal, el de cera, porque ellas producen la cera a través de sus glándulas cereras, por lo cual también eso insume un gasto en sus reservas corporales, el clima muy frío o caluroso, o el aumento de la crianza, sobre todo en épocas como primavera, que tienen una gran expansión del nido de cría, que provoca un desgaste de las nodrizas que están alimentando. Se ve aumentada por la recolección de mucho polen, así como se ve disminuida, se ve aumentada por la recolección de mucho polen,
con más del 20% de proteína, sin que éstas sean forzadas de alguna manera a producir mucha miel. Esto estamos hablando en condiciones óptimas, ¿no? Bien, hablando de los cuerpos grasos, en los cuerpos grasos se produce la síntesis y el almacenamiento de lípidos, carbohidratos, aminoácidos, proteínas y otros metabolitos. De las 5 proteínas consideradas de reserva en Apis mellifera, la beta-halogenina es la mayoritariamente representada. Tenemos que construir, como ya lo dije anteriormente, curvas de floración promedio para las diferentes zonas. Esto nos va a mejorar las planificaciones de las operaciones en el apiario, y se pueden prever situaciones críticas considerando cómo los factores externos influyen en la flora, ¿no? Sobre todo en estos tiempos existe una reducción de la flora espontánea, de la flora natural, por el avance de la agricultura, o las prácticas y las prácticas agrícolas. Entonces es necesario que nosotros conozcamos a fondo el lugar donde vamos a poner colmena. Con esto no quiere decir ser negativo, sino que seamos cada vez más profesionales, ¿sí? Bien, criterios fisiológicos para evaluar la nutrición proteica tenemos el consumo de polen, la vida de la abeja, la longevidad, el área de cría, a mayor, o sea, si la nutrición proteica es buena, va a haber un área de cría grande. Si es mala, van a ver que la colmena nunca crece. Uno de los factores puede ser que le falte polen. La calidad de las larvas, el peso, el contenido de nitrógeno, el crecimiento, las proteínas en hemolinfa, la población de zánganos, el desarrollo de órganos internos. Nosotros lo que vamos a ver a campo va a ser el área de cría, vamos a ver si la abeja, vamos a notar a medida que nosotros vayamos aprendiendo a leer la colmena, si la colmena crece o no, si la colmena crece por superposición de generaciones. ¿Se entiende? Cada 21 días nace un ciclo de obreras. Y la abeja y la obrera vive aproximadamente según la época del año, pero supongamos que es en primavera, con una nutrición proteica adecuada, aproximadamente, pónganle, entre unos 40 y 60 días. Si hay una buena nutrición proteica, ustedes van a ver que hay una superposición de generación constante que va a hacer crecer el volumen de abejas. Ahora, si no hay una buena nutrición proteica, la abeja va a vivir poco y no se van a observar la superposición de nacimientos, y lo que van a pasar es que ustedes van a ver siempre la colmena estancada en el mismo desarrollo poblacional, ¿sí? Otra cosa que ustedes van a ver en campo, van a ser la cantidad de población de zánganos. Si la colonia no tiene buenos aportes y tiene que sacrificar algo, lo primero que va a sacrificar es la crianza de zánganos. Bien, los otros criterios se ven a nivel de laboratorio, por así decirlo, experimental. Bien, en resumen, los requisitos nutricionales de las abejas son transformadoras y no creadoras de energía y de materia. Esto lleva a que todos los alimentos deban ser aportados desde el exterior. El néctar y el polen que la abeja recolecta de las flores lo trabaja luego con sus glándulas para convertirlas en sustancias de suma importancia para su alimentación y nutrición. Bien, por lo tanto, la alimentación natural es la ideal.
Si ustedes me preguntan, lo natural es lo ideal, aunque no siempre resulta suficiente para la supervivencia, o para el resultado productivo que nosotros esperamos. Entonces, así surge, de esta manera surge el concepto de alimentar artificialmente a las abejas. Bien, la imagen que ustedes están viendo en pantalla es la imagen de abejas muertas de hambre. Esto es lo que ustedes van a encontrar en una colmena que tenga problemas de aportes. Van a encontrar que las abejas están metidas de cabeza, y muchas veces se encuentran las colmenas muertas, con las abejas metidas sobre los panales. Esto es porque la abeja está sufriendo un proceso de muchos, le faltan muchos aportes, o directamente ya está muerta. Es muy difícil que si una colmena está viva, y ya tiene signos de esto, volver a recuperarla. Bien, podríamos denominar a la alimentación artificial como la operación de aportar a las abejas miel, polen, o productos artificiales ajenos a las colmenas, que deben poseer las siguientes características. Deben tener buena digestibilidad, o sea, deben ser fáciles de digerir, buena palatabilidad, deben ser atrayentes al paladar, para fomentar el consumo. Deben tener ausencia de toxicidad, una textura que facilite su consumo, ausencia de incitación al pillaje, o sea, esto es, de alguna manera todos tienen un poco de incitación al pillaje, algunos más, otros menos, pero cuanto menos incitación al pillaje tenga, mejor, porque las actividades se van a poder llevar, no va a haber problemas en el apiario con el tema del pillaje, ¿sí? Cuando estemos realizando la práctica, o cuando nosotros nos vayamos del apiario y por ahí pillen una colmena que esté chica, que no se puede defender, y la terminen matando. Una buena conservación y un bajo costo. Eso tendrían que ser las características que en gran medida tendría que cumplir un producto que nosotros decidamos darle a la colmena. Bien. Los alimentos pueden ser de tipo sustituto, que no poseen ni miel ni polen. Es un alimento destinado a reemplazar el alimento natural, pero debe cumplir con los requerimientos nutricionales que posee el alimento natural. ¿Se entiende? No debe ser perjudicial para el proceso de nutrición. Y el otro tipo, que puede ser un suplemento, que se denomina suplemento al alimento que se suministra y posee en parte o polen o miel en su composición. Polen y o miel sería la correcta afirmación. Puede utilizarse con dos objetivos diferentes: para sostén de la colonia, cubriendo las necesidades indispensables en momentos en que el alimento es insuficiente, para el mantenimiento y desarrollo de la colonia, o para estimulación de la colonia, suministrando, sería cuando el alimento, nosotros tenemos me estoy adelantando, pero aunque el aporte natural es escaso, por ejemplo, de néctar, pero hay una entrada buena de polen, pero el aporte natural de néctar todavía es escaso, pero la colmena tiene buenas reservas de miel, nosotros podemos estimular la postura. En realidad lo que se estimula es la postura de la reina para acelerar el desarrollo de la colmena.
Bien, como les decía, la estimulación se utiliza para anticipar el normal desarrollo de la colonia, con el objetivo de aprovechar íntegramente los picos de floración. Si nosotros podemos de alguna manera adelantar el desarrollo poblacional, podemos adecuar ese pico de población en rojo, ¿sí? Lo podemos tratar de que coincida en lo más posible con el pico de floración. Si nosotros lo podemos hacer coincidir al pico de población con el pico de floración del lugar, y al haber mucha cantidad de abeja en la colmena, va a haber una gran cantidad de abeja pecoreadora, la que recolecta, ¿sí? Entonces, lo que nos va a permitir es que la población esté en su gran mayoría destinada a la recolección y vamos a poder obtener mucho más producto. Bien. Para que la estimulación cumpla su función y no se transforme en una acción contraproducente, lo que les decía, debe cumplir con requisitos. Tiene que tener disponibilidad de suficientes reservas energéticas en la cámara de cría y entrada de polen. No puede haber una estimulación si no hay reservas anteriormente dentro de la cámara de cría. O sea, tiene que haber reservas de miel. Tiene que haber una entrada natural de néctar al finalizar el periodo de estimulación. Esto quiere decir que si nosotros estimulamos, ¿sí?, al finalizar nuestro programa de estimulación, tiene que acompañarse con el arranque de la floración. Para eso vamos a estimular. Y tenemos que tener un gran conocimiento de las fechas de floración y de las condiciones climáticas de la región, porque si no, podemos llegar a errarle, ¿sí? Si nosotros tenemos que tener un gran conocimiento, ustedes a medida que vayan siendo productores a lo largo del tiempo, van a ir conociendo sus lugares. Hay apicultores aquí en el curso que ya conocen muy bien sus lugares, conocen cómo se comporta una floración, generalmente hasta ante distintas situaciones climáticas, ante situaciones, y van a ir tomando definición si siguen con la alimentación estimulante o no. Supongan ustedes que estamos estimulando, pero vemos que la colmena no tiene reservas. Tener reservas significa que los cuadros ¿se acuerdan de que habíamos visto la corona en el cuadro de miel, la corona de reservas sobre el área de cría? Bueno, la colmena tiene que tener una corona de miel con los cuadros a los lados del nido con reservas energéticas. Cuando mencionamos reservas energéticas estamos hablando de miel, ¿sí? Esas son las condiciones óptimas para empezar a estimular. Si faltan esas reservas, tenemos que volver a generárselas. Ahora vamos a ver cómo, pero tenemos que volver a generárselas para después volver a estimular. Bien, vamos a... Esto me quedó mal puesto, esta filmina, pero vamos a ver cómo se estimula y cómo se alimenta y cómo se hace una alimentación de sostén y cómo una de estimulación. En el ámbito, en sí, en la apicultura, hay como dos concentraciones, ¿sí? De jarabe de azúcar común, que es del que más vamos a hablar. Está una concentración de 2:1, dos partes de azúcar, una de agua, que es un jarabe concentrado al 66%, se denomina.
que son 2 partes de azúcar, 1 de agua, y un jarabe de 1 a 1, que son, una parte de azúcar, una parte de agua. Llévenlo 1 litro de azúcar, 1 kilo de azúcar, 1 litro de agua. Bien, este jarabe se denomina, es 1 a 1 al 50%. ¿Sí? Bien. La estimulación tiene que ver más que nada con la frecuencia con que el jarabe se suministra, que con la dilución. ¿Sí? Si nosotros hacemos estimulación con jarabe 1 a 1, la colmena tiene un gasto energético para concentrar el jarabe. Extra a que si fuera 2 a 1. Entonces, en situaciones donde las condiciones no son favorables, en cuanto a temperatura, humedad, puede ser contraproducente ponerle un jarabe diluido ante un jarabe más espeso. ¿Sí? Como dice acá, la recomendación es siempre pensar en términos de qué es lo natural en la colmena y cuáles son sus requerimientos sin la intervención del hombre. Entonces nosotros luego lo que hacemos son los toques, por así entre comillas decirlo, que ayuden, sin generar desorden, ayuden a modificar y lograr nuestro objetivo de producción. Bien. Ahí estamos viendo cómo se alimenta con jarabe de azúcar, algunos tipos de alimentadores, alimentador de cuadro, alimentador con una bolsa tipo Ziploc, alimentador de entretapa. Miren, los alimentadores que van por fuera de la colmena, que generalmente los que más vamos a utilizar o los que más vamos a hablar son de los alimentadores de cuadro, ¿sí? Que pueden ser de material chapaduro o material plástico. No hay que escapar a la realidad económica, que no muchas veces todos podemos comprar alimentador, ¿sí? Esto también hay que decirlo. Siempre ustedes, ¿cómo decirlo? Siempre ustedes tengan en mente su situación ideal, ¿sí? Un alimentador puede ser de plástico, que tiene toda una vida apícola, por así decirlo, va a durar muchos años, o un buen alimentador de chapadur. Pero si entre tanto tienen que agarrar una caja de leche, un tetra de leche, un tetra de vino, un tetra de jugo, lo que sea, porque no tienen para comprar el alimentador, hay que ser realistas con cada uno de nosotros y lo pueden utilizar, lo lavan bien, lo utilizan, y el día que puedan llegar y cuando lo tengan que retirar, se retirará de la colmena por razones obvias de espacio que ocupa. Pero tranquilamente ustedes lo pueden poner, por ejemplo, como en el cuadrante inferior. Aquí, no sé si se ve el cursor, pero hay están instalando un paquete instalado, ¿no? Están instalando un paquete. Bueno, en vez de estar este portapaquete y este alimentador, ustedes lo que van a poner acá es el tetra que tengan. La idea, como siempre, es no pierdan, no se queden con eso si van creciendo, sino a medida que puedan, vayan incorporando los materiales óptimos porque se les va a facilitar el trabajo a ustedes, tanto sea en almacenamiento en el galpón, en prácticas sobre el apiario, y ya les va a ir quedando. Bien. Bien, ¿por qué no recomendamos, cuáles son las razones por las cuales no se recomienda el uso de miel como alimento energético? Porque ustedes me podrán decir, bueno, guardamos miel y se la damos de nuevo a las abejas. Bueno, la idea es que no.
o sea, uno de las razones puede ser que tiene un mayor valor comercial la miel, ¿no? Al lado de un sustituto. Es un medio de transmisión de enfermedades. En la miel quedan esporas, las formas de resistencia de las enfermedades microbiológicas quedan en miel. Entonces, si nosotros tenemos miel contaminada con alguna enfermedad y se la damos al resto de las colmenas, lo que estamos haciendo es propagando la enfermedad. Nos viene bárbaro a dar el ejemplo de, qué sé yo, del coronavirus, ¿no? Si uno está enfermo y va pasando por diferentes lugares y está con diferentes personas, puede enfermar al resto. Esa sería más o menos la analogía. Atado a la primera razón, tiene un costo más alto que otros sustitutos. Es muy atractiva, provoca más pillaje que otros sustitutos y puede fermentar fácilmente ante la presencia de humedad ambiente. Bien, posibles sustitutos de la miel para la alimentación artificial en las colmenas. Tenemos la sacarosa o azúcar de caña, el azúcar que nosotros consumimos en la mesa para endulzar, o el jarabe de maíz de alta fructosa, conocido comercialmente como Lebudex o Hamaf. ¿Sí? Vamos a hablar primero del azúcar de caña. Puse bolsas de 50 kilos porque por ahí muchos no saben, el azúcar, además de conseguirse en las bolsas de 1 kilo o en los packs de 10, viene de forma a granel en bolsas de 50 kilos. Generalmente el apicultor que elige alimentar con azúcar compra directamente las bolsas de 50 kilos. Su calidad depende su calidad depende del grado de refinación. No conviene el uso de azúcar poco refinada, azúcar rubia, le pueden llamar a decir, o melaza, o de barrido, ya que provoca trastornos digestivos porque viene con contaminantes, ¿sí? Viene sucia con contaminantes, y resulta tóxica para las abejas. Entonces no se recomienda que sea, o sea, tiene que ser azúcar de consumo humano, y no puede ser otro tipo de azúcares. Bien, de segunda calidad. Bien. La sacarosa, podemos decir que tiene un bajo costo respecto al kilogramo de miel, tiene facilidad de preparación y distribución, no incorpora material extraño para las abejas. Cuando hacemos jarabe de azúcar, hacemos agua y azúcar, 100% sacarosa, ¿sí? Fácilmente digerible por las abejas, es palatable, y la administración puede ser a través seca, en candy o a través de jarabes. La preparación del jarabe va a depender del objetivo y de la zona, y bueno, como les decía anteriormente, puede ser preparada en diferentes concentraciones. La concentración va a depender de la relación entre el azúcar y el agua. Al 50% es 1 kilogramo de azúcar en 1 litro de agua, y concentraciones al 66 son 2 kilos de azúcar en 1 litro de agua. La concentración, como dije anteriormente, va a depender del clima. Y vuelvo a decirles, como para que esto les quede, que el concepto de alimentación de sostén o estimulante se relaciona al volumen y frecuencia con la que se da, y no tanto a la concentración, ¿sí? Si ustedes dan poco volumen pero con mucha frecuencia, van a lograr una estimulación tanto más que si darían jarabe al 50%. Tengan en cuenta que ustedes jarabe al 50%
No digo que no funcione, funciona con determinadas características de la colmena y el ambiente, pero la abeja tiene que desgastar, tiene que utilizar más recursos para llevarlo por debajo del 18%, que es a lo que la abeja lleva la miel para almacenarlo, ¿sí? La abeja al néctar le baja la concentración de agua, y a los jarabes, a los sustitutos, también tiene que hacer lo mismo. ¿Mm? Bien. Elaboración del jarabe de azúcar. Para los pasos: calentar el agua casi hasta punto de hervor, apagar el fuego, mientras se revuelve ir agregando el azúcar en forma de lluvia. Una nota: nunca agreguen el agua al azúcar, ya que, o sea, se hace mucho más lenta la disolución, ¿sí? Y podemos agitar de manera manual o con mezcladoras. Otra forma de hacerlo es utilizando agua a temperatura ambiente, y agregarle el azúcar y agitarlo hasta su disolución. De esta forma requiere mucho más esfuerzo que calentando el agua, ¿sí? Este es un ejemplo, pero hay, a ver, esto depende de la cantidad de colmenas, la cantidad de jarabe que ustedes tengan que preparar. En este caso es un tambor que está montado sobre un mechero, calienta el agua hasta el punto de hervor, y tiene una bomba de recirculación. Prende la bomba de recirculación de agua y le va agregando el azúcar. Esta es una forma. La otra forma es calentarlo. Si ustedes tienen pocas colmenas, lo pueden hacer sobre la olla, sobre la hornalla de su casa. Calientan el agua en una olla, apagan el fuego antes de que se hierva, le meten el azúcar y lo revuelven, ¿sí? Lo revuelven hasta que ven que todos los granos de azúcar se han disuelto. Otra forma es, a una escala menor, pueden comprar un mezclador helicoidal de los que venden en las ferreterías, se calientan el agua en algún recipiente, ese mezclador helicoidal lo ponen sobre un taladro, lo encastran sobre un taladro que tengan, y una vez que está caliente el agua y van agregando el azúcar, mezclan con el taladro, por así decirlo, y con ese mezclador que funciona bárbaro. Otras formas más industriales, ya el recipiente es mucho más grande, generalmente con mezcladores más grandes. Bueno, esto depende de la escala. Bien, el otro sustituto que teníamos, en sí, la alimentación artificial. ¿Cómo la podemos hacer? Con jarabe de azúcar, alimentación de sostén al 66% o de estimulación al 50%. Acuérdense, estas son las dos opciones de jarabe. Acuérdense que la estimulación no va por la concentración de azúcares, sino más por la frecuencia y el volumen que nosotros le pongamos a la colmena. Una cuestión interesante, importante a considerar, es que nunca debemos alimentar con el material melario colocado. ¿Por qué? Porque si nosotros alimentamos con material melario colocado, lo que vamos a provocar es las abejas mueven muchas reservas. La miel que ustedes pueden llegar a ver en un cuadro, o lo que ustedes pueden llegar a ver en un cuadro como dentro de un cuadro, en distintos periodos de tiempo, en distintas visitas, no significa que sea la misma. ¿Se entiende? Ellas constantemente mueven miel, mueven reservas. ¿Por qué? Porque para cumplir con los diferentes objetivos que tiene la colonia. ¿Sí? Si ahí necesitan que ese conjunto de celdas, ese lugar esté vacío, van a retirar la miel de ese lugar
y si el objetivo es poner cría, va a ovoposicionar la reina, ¿sí? Entonces, el movimiento de reservas dentro de la colonia es constante. Si nosotros alimentamos con material melario colocado, vamos a tener muchas probabilidades de que el jarabe artificial lo coloquen sobre el material melario donde va la miel que nosotros vamos a cosechar, y a la hora de la venta tengamos problemas de una miel adulterada. ¿Se entiende? Por eso se alimenta en cámara de cría. La mayor, o sea, a no ser por situaciones muy, no me sale la palabra ahora, pero por situaciones que no sean del común de la temporada, lo que vamos a alimentar es hasta que coloquemos el alza melaria sobre la colmena. Una vez que está colocada el alza melaria sobre la colmena, ya no podemos alimentar, porque lo que nos va a traer es problemas a la hora de la obtención del producto y de la venta, porque vamos a tener un producto adulterado, con trazas de jarabe artificial. No sé si me explico. Esto no quiere decir que usemos miel, no usen miel para alimentar artificialmente. Usen otro jarabe, azúcar común o jarabe de alta fructosa. Una cuestión: si se llega tarde con la alimentación y las abejas ya han pasado hambre, la situación es irreversible. ¿Qué se quiere decir? Que si una colmena viene en condiciones óptimas y le faltan recursos, esa colmena lo más probable es que tenga una situación de estrés, que se va a ver manifestado de diferentes maneras. Bien, esa situación de estrés, una vez que se provoca, es irreversible. Volverla a la situación óptima lleva su tiempo. No lo pueden volver de un momento a otro, no pueden alimentar y ya está solucionado, sino que van a tener un problema. Por lo cual hay que seguir muy de cerca el desarrollo de las colmenas. Bien. Alimentador. En el alimentador vamos a hablar el alimentador de cuadro, sobre todo. En caso de necesidad, ya vamos a ver que en otoño necesitamos, en caso de que no haya aportes exteriores de néctar en la zona, vamos a necesitar un alimentador que tenga una capacidad para que en una o dos veces nos permita incorporar la cantidad de requerida del alimento. Esto quiere decir, esto fundamentalmente, esta característica es para bloquear la postura de la reina. Ya vamos a ver por qué lo buscamos hacer en la preparación para la invernada. Algunos datos: para llenar un cuadro de reservas tenemos que dar 2 litros de jarabe, 2:1, 1 litro de jarabe al 66% equivale, 1 litro equivale a 1,3 kilos de jarabe al 66%. El apicultor se debe asegurar que está utilizando la cantidad de energía que las abejas van a consumir durante el invierno y el inicio de la primavera. Más allá de que nosotros vamos a estar controlando, nosotros como productores vamos a estar controlando, es necesario que seamos previsores y se aseguren las reservas para pasar el invierno. ¿Sí? Acá les dejé una fórmula, una regla de 3 simple, fácil de aplicar, si ustedes tuvieran que alimentar con jarabe 2:1. Cada 50 kilos de azúcar
y 25 de agua, sería jarabe de 2:1 al 66, más o menos ustedes van a obtener unos 60 litros de jarabe. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos hacer tantos litros de jarabe para aplicarle a una colmena, sacar los kilogramos de azúcar la fórmula es la siguiente. Los litros deseados de jarabe que querramos hacer por 50, que son los kilos de azúcar, dividido 60, que son los litros que me dan 50 kilos de azúcar. Bien, eso me va a dar la cantidad de kilos de azúcar para hacer tantos litros de jarabe. La mitad del resultado de los kilos de azúcar son litros de agua. ¿Sí? Entonces yo ahí voy a tener la forma de hacer la cantidad justa de azúcar que voy a necesitar. Por ejemplo, generalmente se maneja así. No, vamos a dar, la verdad, las colmenas están bien de reservas energéticas, vamos a empezar una estimulación y vamos a darle medio litro de jarabe a cada una. Bueno, tantas colmenas, medio litro de jarabe, tanta cantidad de litros. Y de ahí calculo. Es una forma, es como para que ustedes tengan una idea. Bien, otro sustituto es el jarabe de maíz de alta fructosa, se conoce como Lebudex, es un producto que se deriva del proceso de almidón de maíz. Tenemos dos tipos, al 42% y al 55%. Esto se utiliza mucho también. Las ventajas que no requiere preparación, ya viene preparado, muchos apicultores lo que hacen es lo disuelven un poco en agua. La desventaja es que es un poco menos atractivo para las abejas. Una ventaja que tiene sobre el jarabe de azúcar es que se fermenta menos, tiene menor velocidad de fermentación que el jarabe de azúcar, porque también es una alta concentración de azúcares el jarabe en sí, el jarabe de maíz de alta fructosa. Desventaja, hoy puse más caro entre signos de pregunta, porque yo hoy no sé el precio de jarabe de maíz de alta fructosa. Lo que les puedo decir es que ustedes, cuando compran jarabe de maíz de alta fructosa, van a estar comprando alrededor de un 20% de agua. En cambio, cuando compran azúcar, compran 100% del producto. No sé si me explico. Cuando ustedes están comprando jarabe de maíz de alta fructosa, compran agua. El agua lo pueden sacar de su canilla. No quiere decir que por distintas situaciones, como puede ser escala, u otra situación, almacenamiento, o lo que ustedes, la situación que a ustedes se les sea más fácil la alimentación con jarabe de maíz de alta fructosa. Como ventaja tiene menor incitación al pillaje y como desventaja riesgo de adulteración de las mieles. Tiene mayor riesgo de adulteración de las mieles que la sacarosa común, ¿sí? Por su formulación química. Bien. Si vamos a los sustitutos de polen, podemos decir que el polen no puede ser sustituido en su totalidad. O sea, el polen en sí como ingrediente, como producto, es casi irreemplazable. Existen suplementos que permiten, o sustitutos que permiten cubrir ciertas deficiencias, pero siempre tiene que haber un aporte de polen. Cuando no se observa un dato que ustedes pueden ver en la colmena, cuando no observan polen en los bordes del nido de cría, la colmena no tiene reservas de polen, ¿sí? A los bordes quiere decir a los laterales, entre la corona de reservas de miel y el área de cría hay una fila de, generalmente hay algunas, es el área donde depositan mayor cantidad de polen. Bueno, ahí, si falta ahí, a los lados del nido de cría, polen, es que es un indicador de que le están faltando reservas. Bien, los sustitutos de polen pueden suministrarse de tres formas: secos, líquidos
y en tortas. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Generalmente el seco es poco atractivo, se coloca sobre los cuadros, muchas veces lo toman como si fuera, lo van a aplicar en polvo, lo van a tomar como si fuera basura, y te podés encontrar con todo el suplemento que le pusiste en la piquera, tirado afuera en la piquera. Bien, eso puede pasar generalmente en forma líquida. Se puede dar generalmente en una proporción de 50 a 100 gramos por litro de jarabe. Tiene buena aceptación por parte de la colonia, estimula rápidamente la postura y aumenta la longevidad de las abejas. El mayor inconveniente es que puede llegar a fermentarse si lo suministramos en exceso y no lo consumieron. Y estamos de alguna manera perdiendo, haciéndole un mal a la colmena y perdiendo dinero, por así decirlo, porque se fermentó y se... Bien. ¿Qué más? Generalmente estos líquidos tienen que darse, estos sustitutos tienen que darse acompañados de una entrada de polen. En cambio, los candy serían como el mejor suplemento, el mejor sustituto, la forma de torta, la torta, el patty, perdón, candy no, el patty. La torta es el modo más eficaz. Porque, bueno, como dice acá, lo aprovechan mejor y desperdician menos. Lo mejor siempre es recubrirlas con un papel encerado para evitar que se seque y mejore su aceptación. Acá hay una foto de colocando suplemento en forma de polvo sobre los cabezales del nido de cría. Acá hay otra foto de un patty también sobre los cabezales del nido de cría. Siempre tienen que ser, siempre la proteína tiene que ir lo más cerca del nido de cría, ya que las abejas, las nodrizas, cuando nacen, no se alejan mucho del nido de cría. Y si nuestro foco tiene que ser alimentar las obreras recién nacidas y de poca edad. Entonces, este es nuestro foco de alimentación en la población. Entonces, tiene que ir cerca del nido de cría. Bien, hay distintas fórmulas, como le dije, secas, otras húmedas, posibles formulaciones. Puede ser con ingredientes con harina de soja, levadura de cerveza, proteínas de leche, vitaminas y minerales, azúcar impalpable. Otra pueden ser con polen seco, harina de soja, agua, azúcar. Hay diferentes formulaciones. La más reconocida a través de los años la pueden buscar, es Hydac. Es una formulación H-A-Y-D-A-K. La formulación de sustituto de polen proteico con la formulación Hydac, esa es la que hace años que viene vigente, con diferentes cambios. Generalmente siempre está presente la harina de soja y la levadura de cerveza y la proteína de leche. Existen, y para no errarle, porque sabemos que si le erramos en un ingrediente podemos traerle contra a la abeja, existen núcleos vitamínicos y proteicos comerciales, que son especialmente formulados para suplir las deficiencias del polen en las colonias. ¿Sí? Si ustedes no están seguros, lo mejor compren un núcleo vitamínico comercial formulado para eso, ¿sí? Para el objetivo que ustedes quieran. Lean siempre bien los marbetes, para qué sirve, ¿sí? Y consulten a su productor de confianza y a su técnico. Su técnico el técnico de la zona es fundamental. No es que estamos haciendo una autopropaganda, pero
lo que les quiero decir es lo siguiente, que ustedes consulten a su técnico de la zona les va a garantizar tomar la mejor decisión más allá de los conocimientos que ustedes tengan. ¿Sí? Generalmente el técnico de la zona tiene experiencia, anda en el tema constantemente, entonces no está de más siempre tener un número de un técnico como para consultarle algo. Bien. Bueno, ya lo dije, consulta a su técnico, y lo del nido de cría también lo dije. Recomendaciones generales para la alimentación artificial. Bien, no queda tanto. Las recomendaciones generales serían utilizar las materias primas y o productos comerciales de óptima calidad. Si vamos a utilizar agua, que sea agua de calidad, que no sea agua contaminada con suciedad. Tratar de utilizar el alimento inmediatamente después de preparado, sino ver la forma de conservación óptima para que no haya degradación. Y el traslado del alimento que se haga en envases limpios, donde nosotros si nosotros vamos a preparar jarabe de azúcar, el jarabe de maíz de alta fructosa o los sustitutos de polen que pongamos, donde los traslademos tienen que ser limpios, para evitar contaminación que se la podamos trasladar después a las abejas. Bien, si utilizamos un bidón con jarabe y nos quedó vacío, a la vuelta, cuando estamos en casa, lo lavamos bien y lo dejamos escurrir, ¿sí? Para poder volver a utilizarlo. Yo me olvidé poner acá el traslado de los jarabes. Generalmente, en lo que son suplementos, sustitutos energéticos, jarabe de azúcar o jarabe de maíz alta fructosa, depende mucho de la escala, depende mucho de la situación. Desde lo más chico, bidón de 5 litros, botellas que no usen y trasladan en eso, bidones de 20 litros, después pasarlo a una regadera para ir distribuyéndolo, tambores, a tanques mucho más grandes, como tipo los de estructura, esos tanques que tienen estructura exterior de hierro, usan hasta, en el mayor de los casos, y no creo que haya en el país, pero sí en otros lados hay hasta camiones con tanque para distribuir el alimento en explotaciones muy grandes. Según la época del año, el uso de la alimentación requiere de un tratamiento particular. Así, en lo que es el otoño, tenemos que alimentar los días cálidos, el jarabe al 66, un jarabe espeso, es adecuado para la época del año. Como le decía, tiene que ser concentrado, no cristalizable y altamente asimilable, porque esta sería la preparación para la invernada, es fundamental esta época. Se debe suministrar ni bien termine la cosecha de miel, mucha cantidad en pocas veces. Esto es, ustedes tienen que leer, y según su curva de floración, si hay especies florales que que están florecidas y que está entrando néctar, ustedes lo que van a hacer es cosechar y dejar la cámara como la dejan para invernar. Y el último flujo de néctar le va a generar las reservas. En caso de que esa floración no exista, la van a tener que crear ustedes a través de la alimentación energética, ¿sí? Todo esto es si falta floración. Bien, para llegar a la primavera sin problemas, de forma natural o artificialmente, entre 6 y 8 cuadros, si no es un invierno muy cálido, alcanza para llegar hasta la primavera. ¿Qué pasa con las proteínas en esa época? Bien, lo que pasa es que, como les dije anteriormente, tenemos que criar abeja
con grandes reservas corporales, abejas gordas, por así decirlo, o sea, con cuerpos grasos bien desarrollados. Entonces, en las clases que viene vamos a ver cómo tenemos que vincular, preparar la colmena para la invernada con el tratamiento sanitario, con la generación de reservas energéticas, con la generación de reservas corporales, ¿sí? Para crear una abeja que tenga condiciones óptimas para pasar el invierno, los primeros ciclos de cría en el verano. Bien. Aquellas colonias que se alimenten temprano en otoño, generalmente tienen un mejor desarrollo en primavera. Cuando nosotros hablamos de alimentar, de bloquear la cámara de cría, o bloquear la postura de la reina, sería que aquellos cuadros que hoy tienen crías se conviertan en cuadros de reserva, ¿sí? Si nosotros tenemos una floración que todavía nos aporta néctar naturalmente, se van a generar con esa reserva. Si no tenemos esa floración, la tenemos que crear nosotros a través de otro sustituto. Bien. Bien, preparamos en el otoño la colmena para la invernada. Ahora tenemos dos formas dos tipos de invernada. La forma tradicional, que es dejarla con reservas adicionales, una media alza, o en el caso de que una media alza arriba, o en el caso de una alza estándar, unos 5 o 6 cuadros extras a la cámara de cría, que representan entre unos 10 o 15 kilos adicionales. La ventaja: no requiere alimentación suplementaria, entre comillas, y desventaja: dejar kilos de miel en la colmena que podrían ser cosechados y vendidos. Y a la vez nos dificulta a ustedes, a los que tienen colmenas y a los que no tienen, ustedes, si tienen que abrir una colmena y cada vez tienen que bajar un cajón, una alza de arriba de otra, van a ver que se les dificulta el manejo y tardan más tiempo, ¿sí? Esa es cada vez que van al apiario tienen que sacar el alza para revisar la cámara de cría, porque la población está en la cámara de cría. Entonces, son desventajas que tiene esta forma. La otra forma de invernar es en cámara. Se trata de lograr la invernada de las colonias con las reservas de miel y polen que puedan acopiar en la cámara de cría, en esa cámara que tiene 9 cuadros y el alimentador. Para lograr esto se debe provocar un bloqueo de la postura, aprovechando el flujo final de néctar, o nosotros bloqueándola con jarabe, ¿sí? O si vemos que el flujo disminuyó mucho y no se está achicando el nido de cría, se lo bloqueamos con jarabe. Las reservas se las generamos con jarabe. Entonces, lo que va a provocar es reducir la actividad de cría y aumentar la cantidad de reservas acopiadas, ¿sí? Entonces estaríamos, de nuevo, van a ver que van a quedar aureolas de cría, y en algunos lugares, dependiendo la zona y dependiendo la genética, y las condiciones, se bloquea totalmente la producción de cría, y la abeja pasa sin generación de cría, ¿sí? También hay que generar entre 6 y 8 cuadros, sobre todo mejor si tenemos 8 cuadros de reserva, van a pasar mejor la invernada. Las ventajas: permite cosechar entre 10 y 15 kilos más, y facilita el trabajo sobre la colmena. Las desventajas: requiere mayor control de reservas y alimentar al final del invierno o inicio de la primavera. Seguramente vamos a tener que empezar a alimentar un poco antes. Eso no quita igual que las colmenas que estén invernando que le hayamos dejado algunos kilos arriba, eso no quita que no pasen hambre. Muchas veces consumen más, consumen, y nosotros, no es que consumen más, el problema es que nosotros nos confiamos en que quedan reservas, no hacemos las visitas al apiario y por ahí terminan sufriendo hambre, porque nosotros nos confiamos de que le habían quedado reservas. Bien, particularmente recomiendo la invernada en cámara.
En invierno no es aconsejable la alimentación. Si es necesario, a ver, si no tiene alimento, hay que darle, pero el alimento se prepara la colmena se prepara para pasar el invierno, no se alimenta en invierno. Si es extremadamente necesario, bueno, tratar de usar un jarabe muy concentrado, tipo candy, u otros jarabes bien concentrados. Existen unos caramelos, hay que ver el caramelo, el azúcar quemada, trae problemas gastrointestinales, hay que analizarlo a eso, ¿sí? Pero tienen que ser jarabes concentrados. El alimento se debe colocar lo más cerca posible del nido de cría, ya que en esta época, al formarse el bolo invernal, no hay circulación de abeja, y si no el alimento, porque nosotros nos equivocamos y no generamos buenas reservas, no está disponible, el bolo invernal no llega hasta el alimentador. Entonces hay que tratar de colocárselo lo más cerca posible para que lo tomen y puedan aprovecharlo. No se justifica la aplicación de sustituto de polen porque en esa época las abejas que ya no desarrollaron cuerpos grasos no los van a desarrollar. Bien, en primavera tenemos que alimentar para reponer las reservas consumidas en la invernada. Generalmente vamos a suministrar las primeras vueltas de jarabe, las vamos a hacer con mayor cantidad para la alimentación de sostén, en caso de que hagan falta reservas que se generen, que tengamos esas reservas a los lados del nido de cría y en sus coronas, y una vez generadas las reservas podemos de alguna manera, si vemos que el tiempo viene bien y avanzado la primavera, empezar a estimular. ¿Qué pasa con las proteínas en esa época? Bueno, ustedes saben que el nido de cría crece de forma abrupta y hay una gran demanda. Si hay algo de entrada de polen, tal vez con un suplemento proteico en el jarabe, balancea la deficiencia. Si no hay entrada, deberemos suministrar algún sustituto de polen en forma de torta, el cual nos garantiza un buen contenido de proteína bruta, el polen en forma de torta, por sus ingredientes, no así el suplemento proteico en jarabe. Bien. Bien. Terminamos la charla. Algunas imágenes para que ustedes vean de alimentación de colmenas. Lo blanco que ustedes ven es un poncho que se le pone para determinar el espacio. Esto ayuda a la termorregulación. El poncho tiene calles, entonces permite que haya ventilación. No tiene que cubrir totalmente los cuadros de cría, porque si no se condensa humedad, entonces tiene que tener calles a los lados. Distintas formas, eran paquetes, sobre todo, instalación de paquetes. Fíjense aquí un cuadro que tiene las reservas, las coronas de miel, el área de cría abajo. Esta sería la corona de miel, ¿no? La corona de miel que envuelve al área de cría. Otro cuadro con sus reservas. Bien, y bueno, por ahora estaríamos acá con esta... A ver, espérenme que entro a la plataforma nueva, estaba viendo el Power. Bien, ahí está. Bien, no estoy viendo los chats. Bien, fíjense, lo más probable es que se corte, por la plataforma tenemos 2 horas, lo más probable es que se corte a las 2 horas. Todas las consultas, vuélquenlas al Classroom, ¿sí? Vuélquenla, tienen esa herramienta, aprovechenla, vuélquenla y las vamos contestando si no llegamos a contestar. Rodrigo, Javier, Alicia, ¿algún aporte? No, la verdad que muy claro, así que había algunas consultas que la estuvo contestando Rodrigo por el chat,
Así que si queda alguna cuestión, la responderemos en el Classroom o en el grupo de WhatsApp de que les habíamos comentado, si pueden hacer las consultas de lunes a viernes de 14 a 20 horas. El próximo Bien. encuentro es el jueves que viene, 2 de julio, por la plataforma Zoom de INTA, que le agradecemos a todo el equipo por la predisposición y compartir este espacio y abrirnos esta posibilidad de hacer este curso a través de esta plataforma de INTA. Así que nos veremos el próximo jueves 2 de julio de 14 a 18 horas. Bueno, buenísima la jornada, la verdad que todas estas cuestiones teóricas, si Dios quiere y nos permite hacer la práctica y si se acomoda todo el problema del COVID y nos deja hacer la práctica, la verdad que va a estar muy, muy interesante. Es uno de los temas en apicultura que son más llevaderos y enamoran, ¿no?, para estar en la actividad. Bien. Bueno, gente, esto es todo. No sé, Javier, ¿tenés algún comentario más? Rodrigo, y si no, nos estamos viendo y nos estamos conectando. Sí, Matías, si da el tiempito, aclarar una pregunta que por ahí Dale. era muy extensa. Era muy extensa la respuesta para plantearla, por escribirla ¿cómo es? En el foro. Con respecto al alimentador Dolit, un alumno preguntó si era necesario dejarlo de forma permanente o no. Eso va a depender un poco del objetivo productivo que tenga cada empresa, digamos. Sí. Por ahí la apicultura profesional y profesional, y que es habitual la alimentación energética, que lo usan habitualmente, lo van a tener de forma permanente, digamos. Y en algunos casos donde no es tan habitual la alimentación, obviamente que por ahí lo retiran. Los pros y los contras de tenerlo dentro de la colmena es que cualquier ocasión, ya sea por necesidad, por urgencia, tiene elemento para suministrarle jarabe. Y al retirarlo, la parte negativa sería que al retirarlo, ponen un poco en riesgo la durabilidad del alimentador, ya que cualquier movimiento puede llegar a sufrir alguna rotura, lo que fuere. Pero la apicultura profesional, sí, vayan pensándolo en dejarlo de forma permanente en la colmena. Nada más, Matías. Bárbaro, bárbaro. Otra cosa, cualquier elemento que ustedes mezclen entre las colmenas va a favorecer, si hay algún problema sanitario, ¿cómo que se llama? La distribución de los patógenos, de la enfermedad. Y es como, claramente, como dijo Rodrigo, a medida que ustedes van sacando y poniendo y guardando, muchas veces se estropean, sobre todo los alimentadores que son los alimentadores Doolittle, de cuadro, que son de chapadur. Si ustedes los manipulan mucho, se van separando, se van rompiendo, agrietando y van teniendo pérdidas. Después le van a poner jarabe y van a ver cómo el jarabe cae por adelante en la piquera. Y otra, que no está disponible si ustedes lo necesitan. Bien, y otra cosita, Matías, que vemos que se hace un poquito, el tema de las proteínas brutas de algunos pólenes, de algunas especies florales, va cambiando, va variando en función del clima, del ambiente, el tipo de suelo. O sea que no, por ahí un año tiene buena proteína bruta, pero después al año siguiente que viene una sequía, y a su vez en algunas regiones un polen de Chilca, por ejemplo, tiene más proteína bruta que en otra región, o sea que eso es muy variable también, pero está bueno, ahí en el chat le escribí también que es bueno saber la variabilidad de polen que tenemos en la zona y con qué proteína bruta contamos, digamos. Claro, eso va a depender, la planta es un organismo y responde a los mismos factores o sea, la genética, la sanidad que tenga, la alimentación a través de los nutrientes que tenga la tierra, más el aporte del agua, todo hace a la fenología de la planta y a qué recursos va a provocar, ¿sí? Así que es necesario, si ustedes quieren llevar adelante esto de forma profesional, empezar a elaborarse un listado de las diferentes especies que van a tener en su apiario, como para ir investigando, golpeando puertas y averiguando cómo se comporta la planta en la zona de ustedes.
Bueno, desde ya gracias y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chao, chao. Chao.